bienvenidos. Aquí estamos en una nueva edición, otro capítulo de Cátedra de Estilo, esta cita semanal que les proponemos con el lado sofisticado de la vida cotidiana, el lado cotidiano de la vida sofisticada. Como todos bien sabemos, el martes se celebró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, una palabra que parece que se ha borrado de la nomenclatura de esta efeméride, pero el Día Internacional de la Mujer Trabajadora es así como está denominado y proclamado. Y bueno, más allá de todos los informes que seguramente ustedes leyeron, vieron en radio, televisión, que hablan de exitosos índices de inclusión, de igualdad y de equidad de género que se ha conquistado, hay un campo de desarrollo profesional que quizás no tiene sobre sí los focos de los medios, quizás porque no tiene ese glamour aspiracional que tienen las mujeres ejecutivas. Estos informes siempre hablan de inserción de las mujeres en los altos cargos gerenciales, cuántas CEO hay, cuántas mujeres son presidentas, son ministras, pero no se habla tanto del rol de la mujer en la empresa familiar. Y de eso vamos a hablar hoy. ¿Con quién? Con un especialista, un referente en estos temas, es el doctor Leonardo Glickin. ¿Cómo está, doctor? Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias. Usted, bueno, es toda una autoridad en estas cuestiones, es consultor especializado, corríjame si me equivoco, en planificación patrimonial y sucesoria en empresa y familia. Es así. Y tiene una vasta producción bibliográfica de temas que abordan la empresa familiar y específicamente esta problemática de la mujer, el rol de la mujer en la creciente, en la toma de decisiones en este contexto de pymes y micropymes. Sí, fundamentalmente por ser un tema muy nuevo para la Argentina. Yo escribo sobre esta temática desde el año 95, primero escribí un libro que se llama Pensar la herencia, luego Matrimonio y Patrimonio, y los dos libros, por supuesto, alertan sobre los riesgos que puede correr una mujer en relación al patrimonio familiar si es que las cosas no se hacen adecuadamente. Digamos que son libros que están destinados a pensar en qué pasaría en caso de un fallecimiento y cómo queda cada miembro de la familia, cómo queda el patrimonio y también qué pasa en caso de un matrimonio, en caso de una convivencia, en caso de una separación, en caso de un divorcio. Y yo podría agregar que con el nuevo Código Civil y Comercial lo otro que hay que pensar es cuál es el régimen de los bienes en el matrimonio. Entonces aparece un tema muy fuerte que es el tema del patrimonio en relación a los afectos. Como alguna vez tituló algún medio, besos y pesos en la pareja, ¿no es cierto? Entonces este tema tiene diferentes vertientes, una de las cuales quizás una de las más dinámicas tiene que ver con el concepto y la práctica de la empresa de familia o de la relación entre la empresa y la familia. Normalmente cuando doy un seminario en el cual hay integrantes de empresas pymes familiares y de pymes no familiares, la primera pregunta que hago es, bueno, ¿quién forma parte de una pyme familiar? Y algunos levantan la mano, luego, ¿quiénes forman parte de una pyme no familiar? Y levantan la mano. Entonces a los que dicen que son de pymes no familiares les pregunto, ¿qué hicieron para estar seguros de que esa pyme va a seguir siendo no familiar? ¿Cómo es eso? Claro, porque ocurre que toda pyme no familiar, donde no se planifica adecuadamente, se convierte, por las buenas o por las malas, en una pyme familiar. Porque si ocurre el fallecimiento de alguno de los socios, la familia va a entrar a la pyme y no va a haber ningún instrumento para evitar que entre, y quizás entra una familia que no está preparada para ser dueña o para dirigir una pyme, y por lo tanto eso es la antesala de los conflictos societarios y de la crisis de la empresa. De ahí la importancia de que cada uno tenga en claro si lo que tiene es una pyme familiar o una no familiar, y si lo que tiene es una pyme no familiar, que decida con claridad si quiere que siga siendo no familiar, y en ese caso que tome los recaudos necesarios para que la familia no entre a la empresa de la peor manera. ¿En qué se funda esta, no sé si incapacidad, pero esta poca visión o poca atención a tener en cuenta estas cuestiones? Porque me imagino que cuando alguien sienta las bases de una pyme no familiar, se ocupa de cubrir todas las cuestiones legales. Y esto no, esta
faceta o esta previsión la dejan afuera, como que no se la mira, que es parte del prejuicio. Hay una frase que dice: vamos andando que los melones se acomodan en el carro, ¿no? Bueno, yo creo que esto es de la naturaleza de la pyme, que se enfrenta a tantos desafíos en su vida cotidiana, en su realidad como empresa, desde la producción, desde lo financiero, desde lo práctico, que hay muy poco espacio para reflexionar en estas cuestiones que son tan importantes. Entonces, y aquí explicándolo específicamente respecto de la Argentina, como este es un país tan expuesto a contingencias, la gente prefiere creer que esas contingencias no le van a ocurrir, o que van a ocurrir dentro de tanto tiempo que va a tener la oportunidad de resolverlas en algún momento. El hecho de estar sumergidos en el presente y apagando los incendios y hace que no preveamos el futuro. Tal cual. Y bueno, de lo que se trata es justamente por eso, cuando yo cuento a qué me dedico, la palabra clave es planificación. De lo que se trata es de instaurar una conciencia de la planificación, asumirnos como mortales y asumir todas las contingencias que pueden ocurrir, sea una vida mucho más larga de lo esperable, sea una vida mucho más corta de lo esperable, y todas las consecuencias que eso puede tener para el patrimonio, para la familia y para la empresa. Cuando está la familia de por medio en una pyme, ¿qué pesa más? Los pesos, el afecto, según los años que usted lleva como consultor y asesor. Nosotros empezamos por la familia. Eso es una decisión, yo diría, estratégica, y tiene que ver con que si no entendemos lo que le pasa a los integrantes de la familia, nunca vamos a poder entender a fondo a la empresa. Es decir, que en lugar de trabajar sobre una receta que tenga que ver con el marketing, con el management, con las finanzas, empezamos por escuchar las expectativas, los intereses, los deseos, la historia de los miembros de la familia, y sobre esa base relacionamos a la empresa con esa familia empresaria. Porque en realidad, si no hay un liderazgo a nivel de la familia, esa empresa de familia está condenada al fracaso. Entonces, es posible generar todos los cambios que necesite la empresa como tal, pero si entendemos primero quién los va a llevar adelante. Hay familias que solo pueden ser dueñas de una empresa, pero que no la pueden dirigir. Entonces esto también hay que entenderlo, decirles, por ejemplo, bueno, ustedes pueden mantener el capital, pueden aprender a ser buenos accionistas, pero no tienen ninguna chance de manejar esta empresa. Usted es abogado, pero me imagino que su asesoramiento roza un poco lo psicológico y hasta lo sociológico, porque me imagino que también tienen que lidiar con que el reparto de roles dentro de una estructura familiar no necesariamente es lo que más le conviene a la empresa familiar. Efectivamente. Digamos que a mí la formación de abogado, yo me he dedicado a la profesión durante muchos años y me dediqué justamente a las crisis que tenían las empresas y las familias en relación al patrimonio y la sucesión y al divorcio, y todo eso me sirvió para entender cuáles son los caminos que están condenados al fracaso, cuáles son los caminos que llevan indefectiblemente al sufrimiento y al malestar. Como si dijéramos, bueno, ya vimos los choques de trenes y de esos aprendemos a que los trenes no choquen. Entonces descubrimos que a veces los trenes chocan porque circulan por una misma vía, entonces indefectiblemente en algún momento se van a tocar. Por ejemplo, hermanos que pugnan por ocupar un determinado lugar en la empresa o en la familia. Como ejemplo, hermanos de muy poca diferencia de edad, donde el menor de ellos a sí mismo se siente como un mellizo del mayor, y el mayor se siente recontra mayor. Entonces, la pugna que hay entre ellos es una batalla sorda que está condenada a situaciones de riesgo. ¿Y esto por qué lo sabemos? Porque hemos observado muchos casos con estas características. Y los hemos observado quizás en esta práctica que tiene que ver con la consultoría en empresas de familia, pero antes lo observamos en la práctica de las situaciones que ya no tenían arreglo, o sea, de los conflictos familiares o empresariales o matrimoniales que estaban condenados a personas que no volvieran a hablarse en el resto de su vida. Entonces, frente a eso, yo diría que mi formación como abogado me ha servido para conocer cuáles son los límites de estas cuestiones y para entender que son cuestiones realmente
serias que de alguna manera pueden terminar mal. Yo diría que un enterrador es una persona consciente de que somos mortales, ¿no es cierto?, por su propia experiencia. Bueno, de alguna manera un abogado que se ha dedicado a este tipo de cosas es consciente de que la empresa de familia no viene dada como un don natural que se va a mantener en el tiempo, sino que hay que formarla, hay que cuidarla y hay que saber mantenerla llegando a los acuerdos necesarios. ¿Hay una cuestión cultural que haga que Argentina ocupe no sé si existe un ranking de países con mayor propensión por cuestiones culturales, históricas y demás a tener empresas de pymes, de familia? Es que la Argentina no está en el top del ranking, está sí entre los países latinos, muchos de esos países son latinos, donde efectivamente de todas las pymes hay una mayoría que son empresas de familia. Y lo que sí podemos decir es que por un lado para los argentinos es cómodo y es grato tener una empresa de familia, es un valor en sí mismo. Es idiosincrático. Efectivamente, pero tenemos que alertar que el nuevo código no va en ese sentido. El nuevo código va consciente o inconscientemente en función de la protección de la unidad económica, en función de la protección de evitar conflictos, es decir, el código quiere evitar conflictos, pero el modo que encuentra para hacerlo va en contra de la empresa de familia integrativa, de la empresa de familia donde están los miembros de los diferentes linajes, sea que en el presente estén trabajando en la empresa o que se vaya a integrar en el futuro. El nuevo código establece una serie de mecanismos que permiten que un miembro de la familia se quede con la empresa y que después veremos cómo arreglamos a los otros miembros de la familia. Pero la imagen es alguno, el más interesado en la empresa, dando las patadas necesarias para espantar a todos los demás. Y ese es el modelo del nuevo Código Civil y Comercial, del cual todavía no están alertando lo suficiente. O sea que si hoy queremos en serio una empresa de familia, tenemos que hacer un montón de cosas para que esa empresa pueda perdurar a lo largo del tiempo. Porque si no lo hacemos, va a venir el hermano más ambicioso o el hermano que empezó antes y no va a dejar que se integren los demás. Muy bien, interesantísimo. Me queda, antes de que nos vayamos a una breve tanda, preguntarle en qué jurisprudencia está inspirado este nuevo modelo del Código Civil y Comercial en lo que aplica o atañe a las empresas de familia. Es un hijo sin padre el nuevo código. La imagen que yo tengo es que un grupo de personas que fue a ver en tribunales donde se acumulaban más expedientes, hicieron el diagnóstico sobre esa observación y dijeron cómo resolvemos este problema. Entonces se han resuelto problemas que parecían irresolubles para un porcentaje mínimo de la población y no se pensó realmente en una estrategia que tenga que ver con algo tan valioso como es la familia empresaria y la empresa familiar. Este es un código basado en determinadas excepciones y en cómo abrir la puerta para resolver eficientemente esas excepciones. Pero es un código que no... Estamos en la semana en que se celebró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Con nuestro invitado del día de hoy, les recuerdo, estamos conversando con el doctor Leonardo Glicken, él es abogado y consultor en planificación patrimonial y sucesoria en empresa y familia. Autor de un libro que se presentó el año pasado y que aquí hicimos una breve entrevista telefónica allá por mayo de 2015 y nos quedó pendiente, y bueno, hoy estamos concretando para profundizar sobre el libro. Les decía que publicó, para quienes nos están siguiendo por YouTube, se los estoy mostrando en cámara, es Iguales y Diferentes, los espacios de la mujer en la empresa de familia, porque acá también hay un campo no inexplorado, pero sí que, digamos, en la práctica hay muchas empresas de familia, hay muchas mujeres trabajando allí, pero como se diría en la calle, pedaleando en el aire, sin mucho sostén ni planificación, para utilizar una palabra que usted bien reivindica, con relación a cuál es su rol y lo diferente que es ser la esposa del dueño, la madre del dueño, la hermana, la hija, cómo juegan todas esas cuestiones.
empecemos por el principio, como recomiendan. ¿Cómo detectó usted, cuál fue el germen para publicar este libro? Me imagino que fue en base a las consultas y asesorías que usted realizaba y que detectó que ahí había un nicho que cubrir, faltaba información. Sí, en realidad en la práctica los grandes ejes son un padre que se retira y los hijos que se tienen que incorporar, o sea, el tema intergeneracional, la relación entre los hijos, o sea, la relación de hermanos, y el lugar de las mujeres en relación a la empresa de familia. Son, yo diría, los tres grandes ejes en los cuales es necesario trabajar. Y el lugar de las mujeres tiene que ver a veces con una crisis matrimonial, y entonces, bueno, cuál va a ser el lugar de cada uno en una empresa si es que no siguen casados, por ejemplo, si la empresa va a quedar para uno y el otro se va a apartar de la empresa. Muchas veces las diferentes visiones respecto de la empresa de una madre y un padre. No es lo mismo cuando mamá y papá tienen una visión unificada, entonces la empresa pasa a ser algo querido y aceptado por todos, que cuando, bueno, la mamá se queda con la idea de que la empresa le robó al marido, entonces cómo eso llega a los hijos. Yo tuve un caso de un muchacho de 30 y tantos años que me dijo: yo odio la empresa porque la empresa creció y yo quedé chiquito. Yo lo miré y le dije: mira, vos tenés el mismo tamaño físico que tu papá, esto es biológico. Pero él sentía que él había quedado chiquito porque la empresa había crecido. Pero ¿cuál era la historia? En realidad la mamá había quedado desplazada porque el papá se había puesto de novio con alguien que trabajaba en la empresa. Entonces ese yo odio a la empresa tenía que ver con la empresa me robó a papá, no yo quedé chiquito, sino la empresa me robó a papá. Y por supuesto que detrás de ese malestar que él tenía, que le impedía ser un sucesor del padre en la empresa, lo que estaba en juego en gran medida, bueno, era la mirada de su madre. Entonces, ¿cuál es la importancia de la mirada de una madre o la mirada de una esposa en relación a una empresa en la cual quizás no trabaja, pero en la que sin duda su impronta tiene una importancia muy grande? Entonces, de lo que se trata es de poder entenderlo, poder entender la diferente sensibilidad de hombres y mujeres frente a las problemáticas empresarias. Yo trabajo normalmente teniendo reuniones con quienes me contratan, a veces un grupo de hermanos, a veces padres e hijos, y una cosa que observé hace muchos años, como normalmente yo tomo nota en una computadora en esas reuniones, que cuando son reuniones exclusivamente de mujeres, ocupo en el mismo tiempo muchas más hojas de la computadora para escribir el diálogo, porque es un diálogo muy rico, pleno de sentimientos, plenos de consideraciones que no necesariamente llevan a una conclusión inmediata, pero al mismo tiempo, y como parte de estas características diferenciales en el diálogo entre mujeres, muy probablemente una vez que se toma una decisión, la decisión se ejecuta, cosa que a veces en decisiones tomadas muy rápido entre hombres, las decisiones quedan en stand-by porque no hay nadie que se dedique a ejecutarlas. De ahí vi una diferencia de estilos en la manera de tomar decisiones de hombres y mujeres y también en cómo se implementan esas decisiones. Me interesa que profundicemos un poco porque usted ya desde el título que eligió para su libro hace este planteo, esta reivindicación como el yin y el yang, lo necesario de ser iguales y también ser diferentes, claro, ¿no? Los opuestos complementarios. Iguales desde el punto de vista jurídico, o sea, la igualdad que sí tenemos en nuestro nuevo Código Civil y Comercial, que sí tenemos en la Constitución, y creo que en ese sentido la Argentina es un país donde en una medida significativa esa igualdad está más presente que en muchos otros países, incluso por la participación de la mujer en la política y demás, pero al mismo tiempo la posibilidad no solo de tolerar las diferencias, sino aceptarlas y valorarlas realmente, porque esas diferencias no llevan a que una empresa que tiene mujeres sea igual pero un poco menos eficiente o un poco menos algo, sino todo lo contrario. Muchas veces lleva a empresas más ricas, a empresas donde la diversidad ayuda a la mejor toma de decisiones o a la mejor presentación frente al mercado. ¿Cómo diría usted, haciendo un diagnóstico en base al universo de empresas que usted conoce en base a tantos años de experiencia, cómo diría que estamos en porcentaje, en términos de esto, de igualdad y
valorización de la diversidad en este contexto de empresas familiares? ¿Qué tan evolucionados? Claro, se pudiera decir. O maduros. Claro, como yo trabajo en diferentes lugares de la Argentina, lo primero que me resulta notable es que hay muchas diferencias según la provincia de la que se trata. Las veces que me tocó trabajar en el sur, por ejemplo, lo que vi fue un lugar muy importante para las mujeres, un deseo de hacerlas participar y de integrarlas, aún si las mujeres no se veían en ese espacio de integración, pero con un deseo de integración muy fuerte. Yo diría que en el norte, las provincias más al norte de la Argentina, ocurre prácticamente lo contrario en general, donde la raíz es una raíz de pensamiento machista y por lo tanto la integración de las mujeres es mucho más con dificultades, aunque he tenido algún caso de empresas donde la mujer finalmente logró integrarse, pero fue mucho más dificultoso. Y de pronto en provincias como la provincia de Santa Fe, donde son familias en general inmigrantes que están en una segunda, tercera o a veces cuarta generación, que tiene que ver con las actividades productivas, donde hay un sentido muy fuerte de la igualdad desde el punto de vista de los derechos, pero esa igualdad no se trasunta en forma directa en el trabajo en la empresa. Hay respeto y hay igualdad, no hay una actitud de menosprecio, pero en la práctica las empresas siguen siendo manejadas por los hombres. ¿Usted diría que en una empresa familiar donde supongamos que el líder es un varón, le cuesta compartir poder a la hora de la toma de decisiones y demás con, digamos, esposa o hijas, por el vínculo que tienen familiar o porque son mujeres? Yo creo que es muy fuerte el tema generacional como primera medida, ¿no es cierto? Y diría que los hombres nacidos antes del 45 tienen una fuerte impronta de que la empresa debe ser para ellos y la decisión de ellos por el resto de su vida. Aquí tengo otro libro que también vamos a sortear, que es Exiting, el arte de dejar la empresa sin dejar la vida, y la ilustración es de dos gigantes que se lamentan de su mala suerte porque quedaron pegados a quedarse sosteniendo el edificio, una persona en realidad dos columnas del edificio, y se lamentan de su mala suerte, quedaron ahí de por vida. Y en cambio en el piso de arriba, que ya no necesitamos tener los gigantes sosteniendo el edificio, aparece un abuelo con sus nietas o una playa o alguien andando en bicicleta. El disfrute, pero ese disfrute para la gente que hoy tiene de 71 años para arriba es muy difícil porque el mandato recibido y el modelo familiar es un modelo donde deben morir con las botas justas. Y por lo tanto, compartir el poder o transferir el poder es naturalmente dificultoso. Entonces la dificultad ahí se puede expresar como excusa en el hecho de que son mujeres, pero en realidad también lo tienen con los hombres, porque le permiten a su hijo varón y confían en que su hijo varón lo va a poder llevar adelante. En cambio, los que son un poco más jóvenes, lo que se llama la generación baby boomer, tiene otra actitud frente al disfrute, frente al trabajo. La idea es que en algún momento se tienen que retirar, más aún algunos están, diría, demasiado ansiosos por retirarse antes de preparar la estructura, con lo cual el riesgo es disponible volver a la empresa a destiempo, ¿no es cierto? Ya no están ni con ganas ni con la información necesaria para hacerlo. Y en esos casos aparece un mayor deseo de compartir los espacios de poder, y yo diría que en muchos casos no hay una discriminación, puede ser con los hijos o puede ser con los En esta semana que hubo tantos informes, festejos, también marchas y reclamos a propósito de la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y por eso convocamos a nuestro invitado de hoy. Si recién se suman, les cuento, estamos conversando con Leonardo Glickin, él es abogado y consultor especialista en planificación patrimonial y sucesoria en empresa y familia. Es autor de un libro que fue el disparador para convocarlo este jueves a conversar con nosotros, que es Iguales y Diferentes, los espacios de la mujer en la empresa de familia, pero también es autor de Exiting, el arte de dejar la empresa sin dejar la vida, y de Los hermanos en la empresa de familia. Tenemos 4 ejemplares de los libros del doctor Glickin que generosamente
vamos a sortear, generosamente gracias al Dr. Glickin, vamos a sortear a través de nuestro Facebook. Así que quienes, me imagino que son varios o varias, espero, las interesadas en desentrañar un poquito más y conocer, ¿no? Como siempre, la información es poder, y más en estas cuestiones de las empresas de familia, doctor Glickin, que usted nos explicaba que a partir del nuevo Código Civil y Comercial, del que tan poquito sabemos, hay un escenario diferente. Repasamos los desafíos que hay de género y también intergeneracionales, ¿no es cierto? Usted me decía que hay algo muy lindo para contarnos a partir de la frase inspiradora para que usted titulara así su libro, como Iguales y Diferentes. Bien, bueno, en una oportunidad entrevisto a una chica de una empresa de familia, segunda generación, y su primer comentario es: papá es muy machista. Y a partir de ahí siguió toda la entrevista, y cuando me toca entrevistar al padre, el padre me empieza a hablar de defectos en la gestión de esta hija, y yo le digo, bueno, en realidad lo que ocurre aquí es que quizás vos sos un poco machista. Yo trato siempre de mantener la confidencialidad, no le dije tu hija dice que. Y me dice, no, yo machista en absoluto, yo lo que quiero es la mejor integración de ella, pero con estos defectos, entonces me los empieza a puntualizar, no hay manera de que yo la apoye porque su gestión no está siendo buena, y en realidad esta empresa es la vaca lechera y yo necesito que quien esté en el puesto que ella está ocupando esté de la mejor manera. Por supuesto que este padre aceptó un trabajo para tratar de formarla a la hija, para que la hija se comprometiera. Ahora, siento que desde mi parte, me hago cargo, siempre desde que comenzó el programa le estoy preguntando, partiendo del supuesto de que el líder de la empresa familiar es un varón y las que se acoplan son las mujeres. Ahora, ¿qué pasa y cómo funciona la empresa familiar cuando en realidad el liderazgo es de una mujer? O varias mujeres. ¿Cuáles son las problemáticas que surgen y cómo se resuelven? De maneras particulares que ya dijimos que tienen esos modos distintos de abordar. Digamos que hasta la generación mayor, podríamos decir, la gente que hoy pertenece a la generación baby boomer, el modelo cultural ha sido el modelo de que la mujer se masculinizara para estar en ese espacio de poder. Entonces prácticamente se repiten las mismas características y las mismas dificultades con esa mujer en el poder de lo que podría ocurrir con un hombre en el poder. Como si se copiaran, se espejaran las virtudes y los defectos. Absolutamente. Quizás internamente tiene otra forma de pensar, pero es como que su mirada pública es como si se fuese el trajecito. Ese es el concepto, ¿no es cierto? O sea, su mirada pública, en su manera de liderar, trata de hacerlo como lo haría un hombre. Creo que ahí sí, cuando pensamos en una generación más joven, cuando pensamos en lo que llamamos generación X, o sea, quienes nacieron a partir del 64 hasta el 80 aproximadamente, ahí hay otra actitud, ahí sí hay normalmente hay una formación, generalmente universitaria, y muchas veces en carreras que no tienen que ver con el core business de la empresa, o sea, son todavía muy pocas las ingenieras de esa generación, o las químicas, son muchas más las especialistas en recursos humanos, la abogada, la contadora. Aparece sí una diferenciación, y esa diferenciación adopta un carácter muy particular cuando esa mujer se convierte en madre o cuando tiene que hacerse cargo de la familia. Y acabo de decir tiene que hacerse cargo, muchas veces no es tiene que hacerse cargo, sino que es que desea hacerse cargo de la familia. Buena distinción. Y la veo luchando por ese lugar, en particular cuando es algo deseado, como leonas, tratando de proteger su espacio familiar y de no ser arrastradas por la dinámica de la empresa. Ese es un punto de corte en el cual muchas veces sus respectivos padres o madres tienen una contradicción, porque desde el lugar empresarial consideran que la hija está robándole tiempo a la empresa, pero desde el lugar familiar están, hasta diría, muy orgullosos y orgullosas de que esto ocurra, ¿tá? Entonces, creo que ahí es donde se ve una distinción muy interesante, y donde diría que cuando de eso se trata, la mayor parte de las empresas pymes con las que me toca trabajar, quizás detrás de una resistencia inicial aparece después una posibilidad de relajarse por parte del padre o la madre y
de alguna manera legitimar tener que repartir el tiempo de parte de la mujer, ¿no? He tenido un caso, papá y mamá, que en realidad se consideran fundadores de la empresa ambos, y siempre el que tuvo la firma fue el hombre, pero él mismo reconoce que sin su mujer la empresa nunca hubiera existido. Hermano varón, todavía soltero, dedicado a los deportes, pero muy metido en el día a día de la empresa, y la hermana que está por su segundo hijo, y se planteaba justamente cuál era la porción que cada uno iba a tener a futuro en el capital. Y el hijo lo que decía era: el que se está dedicando full time en la empresa soy yo, en tanto que mi hermana tiene la mayor parte de su tiempo dedicada a la familia. Y la familia se reunió, definió que el hijo tenía que seguir recibiendo un plus en tanto gerente, pero respecto del capital tenían que seguir manteniendo lo mismo, y la respuesta fue: porque esto no se agota ahora y mientras los chicos de ella son pequeños, sino que esto es un acuerdo generacional, y quizás tu recambio en la vida sean los hijos de tu hermana. Brillante. En los últimos minutos que nos quedan, que estamos conversando con Leonardo Glikin, abogado especialista en planificación patrimonial y sucesoria en empresa y familia, le quería preguntar, porque se habla de que la empresa familiar, no porque sea sinónimo de no estar profesionalizada, pero justamente porque están los aspectos de por medio, a veces tiende a ser volátil. Y yo me imagino que hay desafíos que se plantean en momentos de crisis o de fracaso, de traspiés, pero que también el éxito puede ser un disparador de conflictos, ¿verdad? Efectivamente es así, porque las situaciones de éxito plantean primero los diferentes merecimientos que se atribuye cada uno. O sea, ¿quién generó este éxito? Si no hubiera sido por mis contactos con puntos suspensivos, esto no hubiera ocurrido, o si no fuera porque yo soy tan buen ingeniero mecánico, con las máquinas que teníamos no hubiéramos llegado a ningún lado. Es decir, que cada cual pretende un cierto reconocimiento que cuando no se puede manifestar públicamente, cuando no se puede pedir, en ese sentido culturalmente nos cuesta mucho pedir un reconocimiento, queda como una piedra en el zapato, difícil de superar. Es muy habitual que yo le pregunte a alguien: ¿vos necesitarías algo de reconocimiento? Y la respuesta sea: no, yo no necesito nada. En realidad claramente lo que está necesitando es ser reconocido, que alguien le diga gracias o que alguien le diga muy bien. Y esto culturalmente es complicado, la sociedad no lo hace. Pero luego aparece: ¿qué vamos a hacer con el éxito? ¿Vamos a seguir creciendo indefinidamente? ¿Cuanto más éxito le vamos a robar más tiempo a la familia? ¿Cuanto más éxito vamos a estar más solos? ¿O vamos a usar este éxito para capitalizarlo en un resguardo para la empresa a futuro, y que la empresa sea más sólida, porque ya pasamos varias crisis y no queremos volver a pasarlas? ¿O vamos a repartirnos las ganancias y vamos a vivir cada uno de nosotros lo mejor posible? ¿O vamos a reinvertir todos juntos? Bueno, estas decisiones ponen en juego la mirada de cada uno, y yo diría el plan estratégico de cada uno, en relación no solamente a la empresa familiar, sino también a la familia empresaria. Muy bien. Ha sido un placer, doctor Leonardo Glikin, nuestro invitado del día de hoy, esta casi horita que estuvimos compartiendo, conversando sobre temas que, lo confieso y sabemos, pueden ser como duros, o que quizás hasta nos dan un poquito de comezón, porque no queremos poner la cabeza en estas cuestiones ríspidas, pero creo y espero que haya quedado claro la importancia de la planificación. Rescato esa palabra que hoy usted reivindicó y que atravesó, me parece, toda la charla, en lo que tiene que ver con empresa de familia, con esta mezcla, este desafío en la mezcla de negocios y afectos, pesos y besos, como usted indicó. Y un consejo final para quienes nos estén escuchando y estén pensando en iniciar una empresa de familia. En primer lugar, entender que la empresa de familia no es un organismo natural que crece debajo de los árboles, sino que hay que construirla. Y construirla significa respetar los intereses, los deseos y las expectativas de cada miembro de la familia que va a quedar involucrado, y no olvidarse que la empresa tiene como objetivo la eficiencia y el lucro, y que por lo tanto hay que atender a esos dos sistemas que en sí mismos son diferentes, tienen diferentes objetivos,
pero que nuestra función es tratar de compatibilizarlos de la mejor manera. Muy bien, doctor Leonardo Glicki, muchas gracias por haber visitado Cátedra de Estilo esta tarde. Bueno, ha sido un placer. Muchas gracias por la invitación.